Hola, soy Mayón y hoy 6 de noviembre de 2019 os traigo un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Os voy a hablar de lo que ha sido sonorizar la Maratón Pod. Bueno, pues Mazinger Astur hace un montón contactó conmigo para ver si podía colaborar en el tema de el Maratón Pod que tuvo lugar el día 2 y 3 de noviembre, empezando a las 10 de la mañana el 2 de noviembre y terminando a la 1:30, terminamos del día 3 de la 1:30 de la madrugada. Bueno, en principio lo que quería era que pudiera participar como un podcaster, pero luego me ofrecí a utilizar el hardware que tengo para pues sonorizar todo el tema del evento. Lógicamente pues le pareció bien porque así íbamos con un solo hardware, etcétera, y no cada podcaster tendrá que traer lo suyo. Entonces básicamente lo que hicimos fue, os voy a contar más o menos lo que ahí se instaló. En la mesa principal que utilizamos fue la Yamaha MG12XU, que es mi mesa más grande, principal, a la cual directamente teníamos conectado a la salida de grupo. Tiene un grupo y tiene un grupo y tiene la salida main mix. Entonces la salida de grupo lo que la tenía era conectado a un amplificador Akai de los años 70, al cual estaban conectados dos altavoces Scott, también de los años 70, de 10 pulgadas, conectados con cable, porque son pasivos, con lo cual están conectados al amplificador, y el amplificador directamente a la salida de grupo de la mesa. La salida main mix la utilizamos para dar por ahí salida hacia lo que queríamos era sacar ahí la salida al PC donde se emitía por OBS en YouTube. En ese PC también se emitía el audio de el audio, ¿no? Entonces lo que se hizo fue conectar el PC a la mesa por USB, que es salida main mix, y también por los conectores, por las salidas XLR de la mesa, directamente a una interface Behringer 202 HD, que en principio iba a servir para dar otros dos micrófonos, pero pues por necesidades tuvimos que conectarla al PC. La conectamos al PC, entonces teníamos básicamente pues esas dos conexiones en el PC, una para el audio de YouTube y otra para el audio de la radio. Vale. ¿Qué teníamos más conectado a la mesa? En la mesa tenía previsto, la mesa tiene 4 tomas de micrófono con compresor, pues ahí tenía previsto meter 4 micrófonos dinámicos. Primer fallo, me dejé el XM8500 en casa, con lo cual solo tenía 3 XM1800S, que son un poquito inferiores, pero bueno, hicieron su servicio. Entonces teníamos, en vez de 4 micrófonos por defecto, teníamos 3. Pero asumíamos que, por lo menos para la demás gente, o sea, para la demás público que íbamos a tener, gente emitiendo, que era el crossover entre WinTablet y Apelianos, pues que los de Apelianos iban a traer, y así lo hicieron, varios micrófonos suyos. Bueno, además, a la mesa esa, pues ya os digo que tiene 4 tomas de micrófono con compresor y luego tiene otros 2 canales estéreo que pueden ser también de micrófono, con micrófono XLR, pero no tienen compresor. Entonces esos 2 canales estéreos, lo que utilicé fue uno de ellos para darle entrada desde la salida main mix de una segunda mesa, la Xenix Behringer Xenix Q502 USB. Esa mesa en principio la tenía pensada para tener otros 2 micrófonos
de modo que tuviéramos 4 en la mesa principal, 2 en esa mesa Xenix y luego los otros 2 micrófonos del Behringer 202 HD. Pero bueno, como el Behringer 202 HD lo utilizamos para conectarlo al PC que emitía, pues entonces básicamente lo que hicimos fue esos 2, ya nos quedábamos con 6 micrófonos nada más. Los 4 de la mesa principal más los 2 los 2 de la Xenix. Porque los otros 2 cables, o sea, los otros 2 canales que tiene la Yamaha, que tienen XLR, pues como digo, son estéreo, pero tienen además XLR. Bueno, pues en el primero la idea era conectar la mesa Xenix, con lo cual del main mix, la salida a altavoces de la mesa pequeña, se la metimos a un canal, a uno de esos 2 canales. Y el otro canal, en principio en el montaje estaba previsto que era por donde iban a entrar los 2 micrófonos del Interface 202 HD, pero como eso ya no lo usamos, pues ese canal quedó libre y ahí pude meter un 7º micrófono cuando nos juntamos todos los de WinTablet y Apelianos. Entonces teníamos 7 micrófonos para 8 personas, pues bueno, 2 estaban compartiéndolo ahí como pudieron. Además era uno de condensador, con lo cual pues lo recogió más o menos sin hacer mucho esfuerzo. Y entonces en ese teníamos 7 micrófonos, 5 saliendo de la mesa de Yamaha y 2 saliendo de la mesa Behringer, de la 802 USB. Bueno, en la 802 USB había otro cable que entraba, que era el de los micrófonos inalámbricos Malone que tengo, que eran para el público. Esos micrófonos, pues básicamente son inalámbricos por UHF y tienen el aparato tiene 2 salidas XLR, pero lógicamente no tenía yo entradas ya XLR para meterlos. Entonces lo que además saca es una salida de auxiliar en volumen de línea con un conector jack de 1/4 de pulgada, pues básicamente sale desde ahí y lo metí a la mesa, a un canal de la mesa pequeña, de la Behringer. Entonces los inalámbricos iban a su receptor, lógicamente, el receptor a la mesa Behringer y la mesa Behringer a la mesa de Yamaha, y de ahí pues al PC por los 2 canales, o sea, por los dos caminos que habíamos definido, y también pues a los altavoces, ¿no?, para que lo oyeran. Estuvieron funcionando aceptablemente. Había uno que hacía un ruido y no sabía muy bien por qué, y es porque se movían dentro de las pilas, porque le faltaba una especie de tope que tiene de goma espuma, y al moverse las pilas pues cascaba un poco la señal, pero el otro funcionaba bien. Se acabaron las pilas durante el evento y luego se volvieron a poner otras pilas y aquello funcionó perfectamente. Con lo cual al final pues en realidad teníamos hasta 9 micrófonos disponibles. Solo habíamos perdido la opción de uno que en las demos pues que monté pues era la opción, tener 10 micros. Y en principio eso es todo el hardware que se montó. Estuvimos todo el tiempo con 3 micrófonos más los 2 inalámbricos, y cuando vinieron los de Apelianos pues trajeron otros, creo recordar, otros 3 micrófonos, 4 micrófonos, y con 7 micrófonos estábamos 8 personas y bien, funcionó bien. Y bueno, con eso estuvimos grabando todo el tiempo. El resultado, bueno, el audio en la sala podría haber sido mejorado, porque cuando había comensales la gente muy escandalosa, no sé, quiero decir, o no interesaba lo que estaban contando ahí los podcasters, o era gritar y estar hablando a la española en las comidas, con lo cual, bueno, pues el que quería enterarse se tenía que acercar a los baffles, porque sí, o sea, los altavoces, porque si los subía, pues lógicamente llega un punto que acoplaba con los micrófonos más cercanos, porque la sala no era específicamente muy grande. Y entonces eso pues no es que fuera de mejora. Cuando la gente estuvo más o menos hablando a un volumen normal, o
sea, normal, no se pedía que hablaran que estuvieran como en la iglesia. Cuando estuvieron hablando a un punto normal, pues se oía perfectamente en toda la sala lo que decían los podcasters. La salida del audio sé que está bien porque en YouTube el audio se recogió muy bien, de hecho. Incluso en el momento más ruidoso de comida, pues a YouTube salía muy bien, lógicamente, porque claro, un problema son los altavoces, que no los puedes subir o porque te llenan la sala y están gritando en la sala, no puedes subirlos hasta que tape a la gente, porque es absurdo. O sea, los poníamos a un volumen ya directamente que acoplaba con los micrófonos. Pero la salida directa a YouTube, como no tiene esa problemática, pues bueno, se recogía, al ser micrófonos dinámicos, se recogía algo, el ruido de los comensales y de las conversaciones, pero siempre a un volumen mucho más bajo que los conferenciantes, con lo cual el sonido en YouTube quedó bien. El sonido en la radio, directamente mi intervención, que fue la primera a las 10 de la mañana, no se recogió, no sé, y luego en general fue bastante defectuoso. A ese respecto yo no sé si porque estaba emitiendo las dos cosas con el mismo PC, que estaban emitiendo, vamos, eso se encargó Dioscorp, Álvaro, o por qué, pero la calidad de la radio fue infecta y la mayoría de la gente acabó escuchándolo directamente en YouTube. Así que bueno, lecciones para futuras. Pues no sé, es que en un evento donde la gente está comiendo y no le apetece atender a lo que están diciendo los podcasters y están ahí voceando a la española, que oye, cojonudo, yo sé en qué país vivo en un país donde en los restaurantes se vocea, no se habla. O sea, solo los que habéis viajado, si habéis entrado alguna vez en un restaurante inglés lo podéis flipar, o en uno francés, lo mismo, porque básicamente es un silencio sepulcral. Pero bueno, pues esto es España y hacemos esas cosas tan simpáticas de hablar alto. Y pues bueno, no tenía mucha solución el audio de la sala, quizá haber alejado un poco más los altavoces y los podríamos haber subido un poco más, pero eso hubiera hecho que no sé, yo creo que se hubiera acoplado más que donde los puse. Y la emisión de la radio pues claramente es susceptible de mejora. Una puñeta haberme dejado el micrófono, porque fue el micrófono que faltó, porque hubiéramos tenido 8 micrófonos para 8 personas y por lo menos pues hubieran estado más cómodos los dos que compartieron un Behringer C1, me parece. Y bueno, pero en general, bueno, para lo que los mecanismos que teníamos, pues habéis visto que había cierto despliegue, pero claro, lógicamente eso que os he contado, luego están los cables, hablamos de, pues imaginaos, cables, 10 cables de micrófono, más varios cables de jacks de cuarto de pulgada entre mesas y interface, entre los receptores y las mesas, los receptores de los inalámbricos y las mesas y toda esa movida, bueno, había una maraña de cables importante. O sea, de hecho, yo llegué a las 8:30, me puse a montarlo y a las 10 de la mañana es que estaba al principio hasta jadeando, porque acababa de terminar cuando me senté a emitir lo mío. Y luego desmontarlo, claro, desmontas metiéndolo a saco paco en las cajas que había traído, con lo cual, bueno, pues sí, desmontamos rápido, pero quizá en media hora, pero luego, claro, luego me tiré ayer una hora ordenando todos los cables de nuevo y sacando todo y volviéndolo a poner y, en fin, guardando las cosas en su sitio. Pero bueno, la verdad es que la experiencia muy bien. Ya en la JPod 13 viví parte, solo que, bueno, entonces no tenía tanto hardware, sobre todo las mesas, pero vamos, los altavoces fueron lo mismo. En el 2013 fueron los mismos altavoces y el mismo amplificador para una sala grande. Y de hecho luego tenía también otros dos pequeños preparados por si acaso, otros dos altavoces pequeños me parece que de 8 pulgadas. Pero bueno, no, en este caso no me los llevé porque no me hacía falta. Pero vamos, que en la JPod la sala grande era grande y la sonoricé con lo mismo.
y en las del 18, que también colaboré como técnico, ahí fue colaborando con todo el hardware que tenía el teatro, los Cine Luchana, que tenía una Yamaha antigua, una MG24 me parece, y luego pues la mesa de mezcla, o sea, de luces, más una mesa pequeñas que trajo Jorge Ove para hacer de puente con otras cosas y para poner el audio en la otra sala. Y bien, bueno, pues más o menos quiero decir que ahí también anduve con los cables. Pero bueno, se aprende mucho siempre y se apuntan cosas para mejorar para próximos saraos. Y bueno, me he extendido un poquito, pero lo siento, son 15 minutos. Así que nada, un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.